Hablar de conexión interior es hacer referencia al anhelo de vivir en comunión con algo más grande. Queridos amigos, muy buenos días. Comparto con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Ciudad Gótica. Bruce Wayne jura en la tumba de sus padres erradicar el mal en Ciudad Gótica. Desde entonces, la venganza se convirtió en el motor de su vida. Poco a poco, Bruce fue comprendiendo que la justicia es lo que realmente importa a la hora de actuar frente al mal. Aunque Bruce, convertido en Batman, lucha constantemente contra el mal, las calles de Gótica siguen llenas de criminales. Ante esta realidad, muchos podrían perder fácilmente la fe. Sin embargo, Batman continúa su lucha por vencer el mal a pesar de los aparentes fracasos. La presencia permanente del mal en la vida hace que surjan, por lo menos, las siguientes preguntas. ¿Cómo creer en un Dios que no acaba con el mal? ¿Será que Dios es el que provoca el mal? Si es así, no tiene sentido creer en un Dios que provoca el mal para que creamos en Él y lo busquemos. Nos dicen que Dios es compasivo frente al mal. ¿Será que Dios es impotente y no sabe qué hacer? ¿Cómo es posible que Dios, un ser lleno de bondad, permita que el mal esté presente y toque a quienes dice amar hasta el extremo? ¿Cómo es posible que Jesús muera por nuestros pecados y aún así el mal sigue estando presente y los seres humanos seguimos pecando? Pedimos a Dios que nos libre del mal y éste nos toca de muchas formas. Cuando Job protesta por el sufrimiento que tiene, Dios responde: ¿quién eres para dudar de mi sabiduría? Cierto día, iba paseando por una calle cuando de repente vi a una niña hambrienta, sucia y tiritando de frío dentro de sus harapos. Me encolericé y le dije a Dios: ¿por qué permites estas cosas? ¿Por qué no haces nada para ayudar a esta pobre niña? Esperé la respuesta, pero fue en vano. Sin embargo, aquella noche, cuando menos lo esperaba, Dios respondió a mis preguntas airadas. Ciertamente he hecho algo. Te hice a ti. Aquí viene lo más difícil de entender. El mal es parte de la condición humana, no hace parte de la condición divina. Conectados con la divinidad, somos bondad, fortaleza, paz, justicia y comunión, entre otras. En cambio, cuando nos desconectamos de la esencia divina que hay en nuestro interior, solo queda dolor, resentimiento, venganza, destrucción, violencia, entre otros. Somos nosotros los que damos valor al dolor. Dios asume el dolor y a través de él redime a la humanidad. El ser humano, en cambio, rechaza el dolor, se empeña en afirmar que él no merece sufrir y como respuesta se dedica a la destrucción. Jesús, en su humanidad, experimentó el dolor. En lugar de dejarse destruir por él, le dio un valor redentor. Al obrar así, el dolor no tuvo poder sobre él y por esa razón no logró destruir su humanidad ni apoderarse de su corazón. Como seres humanos estamos tentados a caer, tanto en el mal como en el bien. Según la psicología profunda, caer en el mal hace parte de la pérdida de conciencia sobre quiénes somos nosotros realmente. Caer en el bien también es sumamente dañino para la conciencia porque representa el afán de ser absorbidos por el ideal, la vanidad y el orgullo. Caer en el mal y en el bien son solo una forma de expresar la fragilidad de la condición humana cuando en lugar de tomar el amor de Dios, tal como es, nos dedicamos a rechazarlo o a presumir de él como si pudiéramos tenerlo en exclusiva para nosotros. La verdad cristiana consiste en afirmar que Dios actúa movido por el amor y quienes lo acogen en su vida también dedican su existencia al buen amor, a hacer el bien desde la fuerza que da el orden. Para que el amor fluya es necesario que haya orden en nuestro mundo afectivo. El desorden afectivo es el que nos hace caer tanto en el mal como en el bien. Escribe Jung: a la luz sigue la oscuridad, la otra cara del Creador, y este proceso ha alcanzado su punto culminante en el siglo XX. Esta emergencia del mal, cuya primera erupción violenta tuvo lugar en Alemania, coloca al cristianismo frente al mal, representado por la injusticia, la tiranía, la mentira, la esclavitud
y la opresión de la conciencia, y revela hasta qué punto el cristianismo ha sido socavado en el siglo XX. El mal ya no puede seguir justificándose con el eufemismo de la privatio boni y se ha convertido en una realidad determinante que ya no puede eliminarse del mundo por medio de una simple paráfrasis. A partir de ahora, debemos aprender a controlarlo porque va a permanecer junto a nosotros, aunque, de momento, resulte difícil concebir cómo podremos convivir con él sin experimentar sus terribles consecuencias. El autoconocimiento es, hasta ahora, la única forma de obtener una respuesta frente al mal del mundo. Mientras más conocimiento tenemos de la totalidad del individuo, mayor esperanza podemos albergar frente al mal que nos rodea y, en ocasiones, nos hiere profundamente. Señala el Papa Francisco en la encíclica de Lex Nos. En este mundo líquido es necesario hablar nuevamente del corazón, apuntar hacia allí donde cada persona de toda clase y condición hace su síntesis, allí donde los seres concretos tienen la fuente y la raíz de todas sus demás potencias, convicciones, pasiones, elecciones. Pero nos movemos en sociedades de consumidores seriales que viven al día y dominados por los ritmos y ruidos de la tecnología, sin mucha paciencia para hacer los procesos que la interioridad requiere. En la sociedad actual, el ser humano corre el riesgo de perder su centro, el centro de sí mismo. El hombre contemporáneo se encuentra a menudo trastornado, dividido, casi privado de un principio interior que genere unidad y armonía en su ser y en su obrar. Modelos de comportamiento bastante difundidos, por desgracia, exasperan su dimensión racional tecnológica o, al contrario, su dimensión instintiva. Falta corazón. Nos inclinamos hacia el mal cuando perdemos la conexión con nuestro centro interior profundo. De nuevo, nos dice Jung, continuamente nos vemos en la obligación de tomar decisiones morales y de asumir las consecuencias psicológicas que necesariamente acompañan a nuestras decisiones. Como he señalado en otras ocasiones, todo error cometido, pensado o deseado volverá nuevamente a nuestra alma. Los contenidos de nuestros juicios dependen del lugar y del momento y por tanto asumen formas muy diversas. Toda valoración moral se asienta en la aparente certidumbre de un código moral que pretende saber exactamente lo que es bueno y lo que es malo. Pero una vez que hemos descubierto lo inseguro de sus fundamentos, cualquier decisión ética se convierte en un acto creador subjetivo. Un corazón que se conoce a sí mismo, que acoge la verdad que lleva en su interior, que no teme vivir y darse con generosidad, es el que hace que cuando alguien es arrastrado por las fuerzas oscuras y destructivas de la vida, encuentre quien lo escuche, lo acoja y lo acompañe hacia la reconciliación. Sin conexión interior, resulta difícil ser seducidos por el mal y sus encantos. No se trata de erradicar la cizaña, sino de hacer que el trigo dé fruto abundante. De nuevo, dice Jung, el autoconocimiento es de capital importancia porque nos permite acercarnos a ese estrato fundamental, a ese núcleo esencial del ser humano en el que moran los instintos y radican los factores dinámicos preexistentes que determinan las decisiones éticas de nuestra conciencia. Este núcleo es el inconsciente y sus contenidos, acerca de los cuales no podemos emitir ningún juicio definitivo. Cualquier idea que nos hagamos del inconsciente será errónea porque nuestra capacidad cognitiva es incapaz de comprender su esencia y de imponerle límites racionales. Para alcanzar el conocimiento de la naturaleza es necesaria la ciencia que amplía nuestra conciencia y de la misma manera, para profundizar nuestro autoconocimiento, necesitamos de la ciencia, es decir, de la psicología. No es posible construir un telescopio o un microscopio, por ejemplo, a fuerza de buena voluntad, sino que para ello es necesario tener profundos conocimientos de óptica. Batman no abandona su esfuerzo de acabar con el mal en Ciudad Gótica. La imagen de la ciudad sucia es el símbolo de que a pesar de los esfuerzos por mantener limpia la casa, siempre aparecerá alguien que de una manera u otra tire su basura al piso contaminando a los demás
y haciéndonos creer que nuestro esfuerzo no valió la pena. Al respecto, dice Helen Keller, escritora estadounidense: es maravilloso cuánto tiempo pasa la buena gente combatiendo al demonio. Si solo gastaran esta misma cantidad de energía en amar a sus prójimos, el demonio moriría enseguida de aburrimiento. Se trata de acoger nuestra naturaleza y amarla, porque como dice la canción, el amor transforma en milagro el barro. Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor, nos dice San Juan de la Cruz. El dolor que nos arrastra al mal se cura no con violencia, sino desde la transformación interior. El contacto con Dios nos devuelve al ser original que realmente somos. Qué extraño trato con Dios. Señor, concédeme esto. Señor, que consiga tal cosa. Señor, cúrame. Como si Dios no supiera mejor que nosotros lo que necesitamos. ¿Acaso el pequeño dice a su madre, prepárame tal papilla? O el enfermo al médico, recéteme tal medicina. ¿Quién podrá decir si lo que nos falta no es cosa peor que lo que tenemos? Digamos, pues, tan solo esta plegaria: Señor, no dejes nunca de amarnos. Rezando voy. Que en lugar de vivir entretenidos en combatir el mal y en superar el pecado, podamos abrir nuestro corazón a la gracia y al amor de Dios, que es la única fuerza capaz de transformarnos radicalmente para que en lugar de cizaña demos trigo abundante.